Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. Quiero hablarle del alma y del espíritu, dice la palabra del Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. El ser completo, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos seres tripartitos, tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Es necesario que nosotros podamos aprender a separar y conocer nuestra alma, conocer nuestro espíritu. Ese es el mensaje que Dios me ha dado en esta mañana, pero yo quiero que usted mire el orden del ser, cómo debe funcionar nuestro ser. Dice primeramente el espíritu, alma y cuerpo. Por eso creo que este tema que traigo será por lo menos para 2 veces, se los voy a tener que dar en 2 veces. Y quiero hablarle en este día del espíritu. Quiero que usted pueda reconocer en su vida el espíritu y quiero que vea la operación que Dios quiere hacer en nuestro espíritu. El Señor, cuando crea al hombre, lo crea en estas 3 esferas: espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre, cuando cae, dice que es muerto en el espíritu. Lo que le quiero mostrar en esta mañana, dice Génesis 2:16: mandó Jehová al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y usted sabe lo que pasó, que el hombre comió del fruto que no debía comer, pero dice la palabra que iba a morir, y nosotros no vemos una muerte física, pero lo que ocurrió en ese huerto, una muerte espiritual en el hombre. El hombre comió, y dice que comió del conocimiento. Dice que la serpiente le dijo que sus ojos se iban a abrir, y el hombre dice que sus ojos fueron abiertos. En verdad la serpiente no le mintió, pero el hombre, el conocimiento, lo que le hizo el conocimiento es que afloreciera el alma y el espíritu muriera, el espíritu del hombre. Miren lo que le dijo el Señor en el capítulo siguiente, capítulo 3, verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Quiere decir que el hombre anteriormente caminaba con Dios. Dice la palabra, tenía una comunión con Dios. Y yo les quiero mostrar a través de la palabra, nuestra comunión con Dios es en el espíritu. Es lo que el hombre perdió en el huerto. Pero el Señor le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a ver tu alma? ¿Quién te enseñó a ver que estabas desnudo? Y si a través de la enseñanza, el espíritu menguó, si a través de la enseñanza el alma se manifestó del hombre, hoy el hombre vive bajo el gobierno del alma y perdimos el espíritu, que es con el cual tenemos comunión con Dios. Hoy el espíritu del hombre se ha dormido, por eso no puede percibir las cosas que son de Dios, porque dice el hombre natural no las puede percibir. El espíritu del hombre se durmió. Ahora usted y yo hemos nacido de nuevo. Usted y yo hemos tenido una regeneración en el espíritu y hemos nacido de nuevo, por el cual nosotros podemos tener esa comunión con Dios y poder entender las cosas que son de Dios. Pero claro, ese espíritu en nuestra vida tiene que ir creciendo. Ahora el primer hombre perdió esa conexión con Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? A través de la enseñanza, de una enseñanza incorrecta, de una enseñanza que no debía el hombre recibir, se manifestó el alma. Así que hoy le tenemos que devolver al hombre el gobierno del espíritu a través de la enseñanza. Es lo que le quiero traer en esta mañana. Mire, dice Timoteo 3:5. Dice la palabra de Dios: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo.
¿Qué es la regeneración? Bueno, la regeneración es el nuevo nacimiento que hemos tenido en Dios. ¿Cuándo hemos tenido un nuevo nacimiento? ¿Cuándo nacimos? Bueno, la palabra de Dios dice que hemos nacido de nuevo cuando se manifestó la palabra en nuestra vida. Algunos decimos cuando hemos recibido al Señor. Pero bueno, es lo que le quiero mostrar en esta mañana. Quiero mostrarle el nacimiento. Quiero mostrarle, es muy importante que usted reconozca a dónde usted ha nacido, cómo fue que se produjo ese nacimiento, ese despertar del Espíritu, para que podamos hoy vivir por el Espíritu. Dios quiere que su iglesia pueda vivir por el Espíritu. Y vivir por el Espíritu no quiere decir que el alma no existe, que el alma la tenemos que dejar dormida, sino que tiene que haber un gobierno en nuestra vida. Primeramente el Espíritu, luego nuestra alma. Y seguramente le voy a hablar de la composición del alma y la composición del Espíritu, pero antes quiero mostrarle una cosa en la palabra del Señor. Juan capítulo 3, verso 5. El nacimiento y la regeneración. El Señor dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos, o no puedes ver el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros queremos ver y queremos entrar al reino? Bueno, el Señor dijo que había que nacer de nuevo. Pero mire lo que dijo, dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Algunos piensan que el agua es el bautismo solamente, pero el agua es la palabra de Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo cuando la palabra de Dios la creímos, cuando la palabra de Dios la recibimos. Cuando hemos recibido lo del Espíritu, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros no hemos nacido de una religión. Nosotros hemos nacido del Espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, y la palabra lo muestra, Espíritu del Señor con mayúscula y el Espíritu del hombre con minúscula. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿cómo se produjo ese nacimiento? Quiero mostrarle cómo es que se manifestó ese nacimiento. Decimos porque recibimos al Señor en nuestro corazón, sí, pero realmente cuando se produjo ese nacimiento fue cuando recibimos la palabra y la recibimos por fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Bueno, somos salvos por la fe. Pero claro, ¿fe en qué? Mire lo que dice la palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿nosotros cómo recibimos la fe? Dice la palabra, por el oír. ¿Y cómo aprendemos a oír? Por la palabra de Dios. O sea que cuando se nos manifestó la palabra, cuando se nos manifestó esta palabra de Dios, que es una semilla, nosotros nacimos de nuevo. Y a través de la palabra de Dios, es como nuestro espíritu va a seguir tomando fuerza. Hoy más que nunca necesitamos en la iglesia aprender la palabra de Dios. Más necesitamos tener conocimiento de su palabra. Necesitamos tomarnos más tiempo en dedicarle tiempo a la palabra, porque usted y yo nacimos por la palabra. La fe vino por el oír, y el oír por la palabra. Gálatas 3:2 dice el apóstol Pablo, escuche, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo hemos recibido el Espíritu? Dice Pablo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios cuando oímos con la fe. No hemos recibido el Espíritu de Dios porque cayó, porque nos pusieron las manos, porque nos ungieron, sino que el Espíritu de Dios se ha manifestado en nuestra vida cuando hemos oído con fe. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros,
¿Lo haces por la ley o por el oír con fe? Mire usted lo que dice el apóstol Pablo. Escuche, aquel que os suministra el Espíritu. ¿Cómo suministra el Espíritu de Dios? ¿Cómo Dios nos suministra de su Espíritu? ¿Cómo Dios nos imparte de su Espíritu? Quiero que lo vean esta mañana, porque como iglesia tenemos que aprender que está todo su poder guardado en la palabra de Dios. Muchas veces estamos buscando que Dios nos dé un poder sobrenatural, que nos ponga en las manos. Muchas veces estamos buscando en algún lugar que Dios nos dé de su Espíritu, que nos dé de su presencia, que nos dé de su poder. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, cómo Dios nos suministra su Espíritu. Dice: el que suministra su Espíritu y hace maravillas entre nosotros. Dice: ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Entonces, ¿cómo Dios va a manifestar su poder entre nosotros? ¿Cómo Dios va a hacer maravillas en tu vida? Lo va a hacer por el oír con fe. Lo va a hacer mientras nosotros podamos oír su palabra, podamos ver su palabra y la podamos ver con fe. Ahí es donde está escondido el poder de Dios. El poder de Dios no está escondido en ningún hombre. Tenemos que discernir eso. El poder de Dios no está escondido en ningún hombre. El poder de Dios está en la palabra. Aún las maravillas de Dios las da a través de la palabra. ¿Por qué? Porque hemos nacido a través de la palabra. Y dice el apóstol Pablo que Dios nos suministra su Espíritu Santo por el oír la palabra. Quiero en esta mañana podamos discernir entre el alma y el espíritu. Quiero mostrarte que la palabra, el hombre de Dios, tiene que ser gobernado desde el espíritu. Juan 6:63. ¿Cómo hoy vamos a ser hombres espirituales? Bueno, teniendo mucha palabra de Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? Buscando su palabra. ¿Por qué? Porque hemos nacido de su palabra y nuestra fuente es su palabra. Dice Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dice, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Está viendo usted dónde está escondida nuestra vida? Le tenemos que devolver a la palabra el lugar que tiene la palabra. Muchas veces buscamos el poder de Dios en otras cosas. Pero en la palabra de Dios dice que son palabras, son espíritus la palabra del Señor. Y son las que nutren nuestro espíritu para que podamos gobernar y devolvernos la autoridad en el espíritu. Porque mañana vas a entender más, te voy a hablar del alma. Pero en el alma es donde recibimos nosotros todos los golpes del enemigo. En el alma es donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde está nuestra mente. Donde es más vulnerable el hombre a poder ser atacado por el enemigo, por las cosas exteriores. El alma es frágil. El alma es figura de la mujer, porque es frágil. Pero claro, en el alma no podemos servir a Dios. En el alma somos constantemente batallados. En el alma te cuesta levantarte en el alma. Pero cuando puedes estar en el espíritu, porque te puedes mantener por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Oración, ayuno. Necesitamos más palabra. Necesitamos las palabras, que es de la fuente de donde hemos nacido. Y necesitamos subir de nivel de palabra, porque la palabra dice que es la leche espiritual. Entonces, como todo niño, cuando llega una etapa que deja de tomar leche, dice el apóstol Pablo, necesitamos pasar al alimento sólido.
Y para pasar al alimento sólido, lo que necesitamos es mayor poder de revelación en la palabra, para poder empezar a comer otro tipo de alimento. Porque mientras seamos niños, tomando solo leche espiritual, es muy fácil que caigamos en el alma. Se lo decía el Señor a los mismos corintios, que le dijo que ya deben dejar de tomar leche. Eran niños espirituales, pero caían en, lo dice la palabra, en carnalidad. Dice, no soy carnales todavía, porque hay contienda, hay celos. O sea que todavía el alma, en la etapa de niñez espiritual, el alma todavía florece. El alma todavía se manifiesta. Entonces dice Pablo, necesitan ustedes ya pasar un alimento sólido. Por eso tenemos que volver a la palabra. Tiene que haber revelación en la palabra para que nuestro espíritu se pueda fortalecer, fortaleciéndonos en el hombre interior, dice Pablo. Nuestro camino en el Señor tiene que ser por la palabra. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice que el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Bueno, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no ha nacido, el hombre que la palabra no se le ha manifestado a su vida porque no la ha creído. Porque dice la palabra, hay que creerla y hay que oír con fe. Entonces este es un don que dice que Dios nos ha dado. Pero mire lo que dice la palabra. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Claro, un hombre que no ha nacido de nuevo, al escuchar este mensaje, escuchar la palabra de Dios, es una locura. No las puede percibir, porque no se le ha despertado el Espíritu. No ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, y no puede oír, no puede entender. El hombre natural. Ahora, si usted es un cristiano y no entiende la palabra, hay un problema. Hay un problema. Porque la percepción está en el espíritu. Y ya les voy a hablar de la composición de nuestro espíritu. La percepción de percibir lo que es de Dios, lo que es del Espíritu de Dios, está en nuestro espíritu. Y eso lo tenemos que desarrollar. Dice que para el hombre natural es locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces a veces nosotros no entendemos la palabra de Dios. Es porque todavía no hemos desarrollado, no hemos crecido en nuestro espíritu. Y no podemos discernir bien la palabra de Dios. Pero Dios nos quiere llevar a otra etapa en este tiempo. Dios te quiere llevar a crecer y a entender su palabra. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios dice que penetra y parte el alma al espíritu, es una espada de dos filos. ¿Qué necesitamos entonces? Más palabra. Para poder discernir, dice, las intenciones y los pensamientos del corazón. Necesitamos más palabra que nos pueda enseñar y poder partir el alma y el espíritu. Muchos años el cristiano permanece batallado en el alma vulnerable, el alma, las emociones, los sentimientos, los deseos, ataduras del alma, toda operación que pueda hacer el enemigo, lo hace al alma. Pero Dios nos ha hecho nacer en el espíritu, y en el espíritu tenemos todo el ADN, tenemos todo el potencial de Dios. Quiero mostrarle todo el poder que hay en nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu es donde servimos a Dios. Una vez que usted entienda y podamos separar el alma y el espíritu, podremos gobernar y podremos
servir a Dios desde el espíritu, pero mientras estemos en el alma, no estemos completamente gobernados en el espíritu, tenemos un problema. Si yo empiezo a servir a Dios en el alma, es posible que pueda impartir cosas incorrectas. Porque dice el apóstol Pablo: testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces dice el apóstol Pablo que sirve a Dios en el espíritu. Y Dios, la comunión que tiene Dios con nosotros, el contacto que podemos tener con Dios es en el espíritu. En el alma el hombre perdió el contacto con Dios. Entonces muchas veces nos sentimos tocados, pero a veces es en el alma. Y por eso mañana voy a hablar del alma. Pero Dios nos ministra a través del Espíritu. Por eso quiero que podamos separar con la palabra de Dios en esta mañana, que es más cortante que una espada, poder separar el alma y el espíritu, que usted pueda discernir entre su alma y su espíritu. Dice Romanos 8:16, el espíritu mismo, el espíritu con mayúscula, el espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, y lo pone con minúscula, de que somos hijos de Dios. Entonces todo testimonio y todo lo que Dios hace en nuestra vida, lo hace a través de nuestro espíritu. Primera de Corintios 2:6. Esta mañana te estoy dando varios versículos bíblicos. Sería bueno que estos versículos usted los tuviera apuntados, si no, lo estamos grabando, el audio de esta mañana. Usted puede conseguir el audio si nos llama por teléfono. Pero mire la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Dice la palabra de Dios que tiene una sabiduría, es una sabiduría oculta, que está en misterio. Si la palabra me dice misterio, es que no todo el mundo tiene acceso a esa palabra. Usted tiene que ser alguien espiritual para poder tener acceso a la sabiduría de Dios. Usted tiene que ser alguien entendido, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, y escuche bien lo que dice este versículo, porque lo hemos a veces interpretado muy mal. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué son las cosas que ojo no vio, ni oído yo? Porque yo lo he escuchado muchas veces en la iglesia, diciéndole a la gente: Dios tiene muchas cosas preparadas para ti, cosas que ojo no vio. Pero el capítulo encima, si le vemos por encima los primeros versículos, me está hablando, Dios no tiene alguna cosa material, alguna cosa grande, sino que Dios me está hablando de una sabiduría. Dios me está hablando de un conocimiento. Dios me está hablando de un misterio, de algo escondido, que tiene que ver con sabiduría y conocimiento de Dios. Y dicen que no han subido a corazón de hombre. ¿Saben por qué no han subido a corazón de hombre? Porque no es para el hombre natural, es para el hombre espiritual. Y si usted puede desarrollar el espíritu, Dios le puede recibir, Dios le puede manifestar estas cosas. No han subido a corazón de hombre, dice la palabra de Dios. Porque Dios lo puede revelar solamente en el espíritu del hombre. Y si tú estás listo, si tú puedes discernir entre tu espíritu y tu alma, puedes recibir estos misterios que Dios te quiere revelar. Son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y escuche bien, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Con minúscula. Por eso quiero que esto usted lo pueda revisar y usted lo pueda leer en su casa. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 13. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea que el Espíritu del hombre, nuestro espíritu, es como un almacenador, un almacenamiento, que verdaderamente sabe lo que hay. Por eso dice el apóstol Pablo, y no quiero que se pierda en esta mañana lo que le estoy enseñando. Por eso dice el apóstol Pablo que cada uno recibirá su juicio por su conciencia. Porque en el espíritu tenemos la conciencia. Ahora le voy a hablar de eso, pero no quiero que nos perdamos. Dice que cada hombre, aunque no conozca a Dios, aunque no conozca ley, será enjuiciado, dice la palabra de Dios, por su conciencia, por lo que tiene en el espíritu. Y eso está en Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles dicen que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que los que no tienen ley, los que no conocen la ley de Dios, ni conocen el Evangelio, ni conocen nada con respecto a Dios, dice que Dios los va a juzgar por lo que hay en sus conciencias, porque su conciencia los acusa, los defiende. Tenemos la conciencia en el espíritu, ahora les voy a hablar si nos da tiempo. Tenemos la conciencia en el espíritu, que es la que se activa cuando activamos la palabra en nuestra vida. Y en la conciencia dice que están guardadas todas las cosas del hombre. En la conciencia tenemos aún la genética de Dios. En la conciencia, en el espíritu, tenemos toda la genética de Dios que hemos sido antes. Porque no sé si usted sabe que la palabra dice que Dios nos ha conocido antes de la fundación del mundo. Somos espíritu, somos una parte de Dios. Y en la genética espiritual tenemos todo lo que somos en Dios. Pero claro, hay que activarlo. Eso tiene que salir en mí. Eso se tiene que activar. El ADN espiritual. Pero mire, en esta mañana Dios le va a hacer entender muchas cosas. El espíritu del hombre que está en él conoce todas las cosas. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿A dónde usted va a aprender lo que Dios le ha concedido? En su espíritu. En el alma tiene que aprender a diferenciar el alma. En el alma no podemos conseguir nada, en el alma no podemos alcanzar nada. Pero en el espíritu dice Dios. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que hacía entonces el apóstol Pablo? Enseñaba la palabra. Pablo no daba un show del Espíritu ni nada. Pablo lo que hacía era enseñar para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es lo que necesitamos hoy. Pero no con sabiduría humana, no lo hacemos con enseñanza, no lo hacemos con teología. Lo hacemos con la palabra, con el poder de Dios. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos que ser enseñados, tenemos que ser impartidos. A nosotros nos gustan todas las cosas express, que me pongan la mano y que me llene de poder, que me tome un vasito de agua y reciba todo lo de Dios.
pero necesitamos ser impartidos, necesitamos ser enseñados. Y tengo para hablar en esta mañana muchas cosas. Tengo para hablarle de la conciencia, porque en el espíritu del hombre, en su espíritu, en mi espíritu, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, tenemos la conciencia, tenemos la percepción y tenemos la comunión, que son 3 temas para poderles hablar, pero sé que en esta mañana no nos va a dar tiempo. Pero mire, le voy a hablar rápidamente de la conciencia que está en su espíritu. Dice Salmos 16, verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cómo le enseñaba Dios a David? A través de la conciencia. David se había despertado ante la palabra. Y dice que Jehová lo aconsejaba de noche. Y aún la conciencia le enseñaba. ¿Nunca le ha parecido a usted que su conciencia, cuando se acuesta, le habla? Pues a veces es el Espíritu de Dios hablándonos a través de nuestra conciencia. Así que la conciencia no hay que apaciguarla. La conciencia no hay que apagarla, porque dice que la conciencia se puede cauterizar. Y si Dios no habla a través de la conciencia y tenemos la conciencia cauterizada, tenemos un problema. Pero bueno, habla tanto la palabra de Dios sobre la conciencia. Y si tenemos la conciencia cauterizada, dice la palabra de Dios que operan espíritus inmundos. Les voy a leer eso. Dice Primera de Timoteo 4:1. Dice el Espíritu, dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. ¿Y cómo pasa esto? Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces tenemos que guardar la conciencia, porque Dios nos enseña a través de la conciencia. Decía el apóstol Pablo, verdad digo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En la conciencia Dios nos habla. La conciencia está en nuestro espíritu. Y la conciencia la tenemos que guardar, porque ahí es donde Dios nos puede hacer crecer. Ahora en el espíritu también tenemos una percepción, los cuales le dije que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Hay veces que la palabra de Dios nos parece una locura, pero es porque todavía no desarrollamos bien la percepción, no desarrollamos bien el espíritu. Dice Job, y ya voy a terminar porque el tiempo se nos acaba. Dice Job, capítulo 23, verso 8. Dice, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Porque a Dios hay que percibirlo, no hay que sentirlo. Muchas veces he escuchado, no sentí a Dios en el culto de hoy. O no siento a Dios en mi casa. Pero porque lo estamos buscando sentirlo en el alma. Pero a Dios no se le siente con el alma, con las emociones, con los sentimientos. A Dios se le siente, se le percibe en el espíritu. Y la palabra de Dios me dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que aunque yo no lo sienta, ahí está Él. Pero claro, nosotros a veces lo queremos sentir. Y claro, ponemos un tema musical y ahí decimos que sentimos. Pero a veces no estamos sintiendo a Dios. Estamos sintiendo el alma. Muchas veces usamos la música para poder generar un sentimiento. Pero no es un sentimiento en el espíritu, es un sentimiento en el alma. Y mañana le voy a hablar del alma.
Porque tenemos que como iglesia aprender a diferenciar el alma y el espíritu. Porque en el alma dice Pablo que aún los demonios operan. Y como iglesia, para pasar a una etapa nueva, a una etapa mayor, tenemos que saber diferenciar el alma y el espíritu. Si no, es posible que estemos siendo alimentados en el alma. Es posible que quizás no estemos recibiendo lo que Dios quiere que recibamos en el espíritu. Y quizás estamos aún hasta ministrando en el alma. Pero por el alma se cuelan muchas cosas. ¿Están dispuestos entonces a prepararse en el espíritu? Quizá en esta mañana no haya usted podido comprender todo. Pero Dios está empezando a operar algo nuevo en su vida. Porque usted está entendiendo que necesitamos más conocimiento de su palabra. Necesitamos que su palabra nos llene más, que las palabras que son vida nos inunden más. Y dejemos de buscar cosas del alma, dejemos de buscar cosas superficiales. Y nos podamos meter en el propósito, en el plan de Dios. Empecemos a escuchar a Dios en nuestra conciencia. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestra vida? Y por último, tenemos la comunión en nuestro espíritu. Porque dice a Dios que hay que buscarlo en espíritu y en verdad. No por el alma. El espíritu no siente. El espíritu no se duele. El espíritu no se aburre. Ahí es donde tenemos que tener la comunión con Dios. El alma hoy un día estamos bien y amamos a Dios. Mañana aparecimos con el día nublado y no queremos a Dios. Estamos en la dimensión de alma. Dios nos quiere llevar a la dimensión de espíritu. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino.